Buenas tardes, profesor. Mediante este video le presentaremos nuestro ensayo que se trata sobre el regreso del grupo islámico en Afganistán. Mi grupo está conformado por Martel Damaso Geraldine, Mujica Suárez Alan, Salazar Albán Alexandra, Sánchez Mauricio Saúl y por quien le habla Avellaneda García Nayeli. En 1988 decía que las mujeres tenían prohibido pisar las escuelas a partir de los 8 años o tener estudios en casa, porque la educación era cosa de hombres. Ellas estaban obligadas a cubrirse el cuerpo con un burka. Solo podían salir de casa en compañía de un varón o cuando tenían permiso por escrito. Y si se saltaban las normas misóginas imperantes, podían ser azotadas de manera pública o incluso verse condenadas a la lapidación. La ley islámica es conocida por todos y no hay ambigüedades sobre los derechos de las mujeres. Ante la toma de poder de los talibanes, ha cundido el temor al retorno de una sociedad feudal. Hasta ahora, y con algunos obstáculos, las mujeres podían trabajar y gozar de un poco de su independencia en Afganistán. ¿Consideras que actualmente el regreso del grupo islamista a Afganistán está vulnerando los derechos de las mujeres? Nosotros consideramos que las mujeres de Afganistán no deberían dar ese gran retroceso, ya que el poco avance que han logrado ha sido beneficioso, pero parece claro que con el regreso de los extremistas volverán a relegarlas a una labor doméstica, como sucedía antes de la invasión estadounidense, cuando el grupo extremista las sometió a un régimen de humillación y terror. A partir de los siguientes temas: la noción, sentido de la ética, los límites éticos, libertad y responsabilidad, los argumentos que presentaremos nos permitirán llegar a plantear cómo fue que los islamistas no dejaban que las mujeres de su país crecieran tanto personalmente como intelectualmente. Los mínimos de autonomía son los mínimos de tolerancia y justicia, y estos hacen posible la convivencia de los máximos. Lo justo es aquello que en una sociedad es accesible y todo siempre se refiere a unos mínimos. Los mínimos de justicia deben ser exigidos y respetados innegociablemente. Lo que no puede imponer son los máximos, como por ejemplo el caso de el máximo de la felicidad, según Adela Cortina. Sin embargo, las mujeres afganas temen sufrir vulnerabilidad de sus derechos con la llegada de los talibanes, como sucedió durante épocas pasadas. A pesar de su primera rueda de prensa que tuvieron los líderes políticos islámicos, donde indicaron que respetarían los derechos de las mujeres, toda la comunidad femenina se encuentra preocupada por dicho acontecimiento. La causa principal es porque en sus mandatos anteriores, los talibanes aprobaron leyes y normas que violaban sus derechos, como por ejemplo, obligaban a las niñas a casarse con los talibanes mayores de edad, discriminación al sexo femenino en su máximo esplendor, no tenían derecho las mujeres a la educación, obligadas a usar la burka o si no a ser castigadas, condenadas a morir a pedradas si es que éstas fueran acusadas de adulterio, entre otras leyes radicales. Con estas normas las mujeres eran borradas de los espacios públicos. Todo esto representa que no existen límites éticos en esta comunidad. El regreso de las antiguas leyes ha abierto la mirada de las mujeres de Afganistán, pues ahora estas nuevas normativas transgreden muchos límites éticos que fueron establecidas hace casi 20 años, justo después de la derrota del régimen talibán, lograda por los Estados Unidos. Las mujeres de dicho país ahora se dan cuenta de las violaciones a sus derechos y desean participar en el escenario público sin ser discriminadas. Durante la época donde el talibán no tenía ningún poder en la sociedad afgana, la Shia o ley islámica no era aplicada con rigor y se le daba una interpretación donde se intentaba una convivencia igualitaria entre hombre y mujer. Todo ello representa un cambio histórico de los límites éticos de la sociedad afgana. La ética es esta experiencia en la mesura de la convivencia humana y la conciencia de los límites que no deberían sobrepasarse para hacerla posible.
Naturalmente, no siempre se han trazado límites, ni en el lugar ni en la conciencia se han mantenido invariante de la historia. Giusti 2007. Así, se evidencia la desmesura actual de los talibanes con respecto al avance de la historia. La desaprobación del pueblo se evidencia en sus intentos de escape de su país natal y no desean que sobrepase sus derechos. Las mujeres ven con respecto a antes una transgresión en la convivencia donde se les minimizaba y ocultaba de la sociedad. Podemos afirmar que las mujeres afganas han tenido una evolución en su conciencia moral en el contexto de regreso de los talibanes a su país y logran identificar un atropello en los nuevos límites de la convivencia. Bien, en conclusión podemos decir que la llegada del grupo talibán afectó directamente a las mujeres y también a las niñas, dando esto nuevamente previsiones que con lucha estaban tratando de romper. Esta reforma nuevamente vuelve a tomar control sobre los derechos de las mujeres, que muchos países no lo comparten, ¿no? A raíz de esto, se podría mencionar que en Afganistán se debe lograr un gobierno más inclusivo, ¿no? Con una participación significativa de las mujeres y con representación de estas, ¿no? Como podría ser en lo que es diversas comunicaciones, sin la necesidad de tener represalias ni sanciones contra ellas, ni contra los niños. Por último, se sugiere crear grupos de refugio o seguros que cuiden y brindan o permitan respetar los derechos de estas.